con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta proponer una vida positiva, unos valores que vamos viviendo cada día y no nos damos cuenta, pues aquí los vamos reflexionando. Es un espacio para ustedes, para un servidor y, cómo no, para nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es una invitada, se llama Rosa María Mora Correa, de Ciudad Hidalgo. Y hoy la hemos sacado de su entorno normal, la hemos sacado de la clausura. Rosa María, que está con nosotros, bienvenida al programa. Gracias por salir de la clausura del convento del Sagrado Corazón en el Estado de México, en concreto en Tecamachalco, y estar aquí con nosotros para contar cómo una niña, Rosa María, entró a un convento de clausura en este tiempo en donde hay tantas cosas que hacer. ¿Por qué entró Rosa María a esta vida agustina recoleta? Bueno, yo considero de que mi vocación ya nació desde muy pequeña. Yo era una niña pues muy piadosa, inclusive asistía a hacer visitas al Santísimo, pensando que este era un acto que los niños realizaban normalmente, pero al crecer me di cuenta que no, que era una experiencia muy personal. Inclusive yo, cuando veía a una religiosa que iba a dar catequesis dentro de la parroquia o a hacer promoción vocacional, me llamaba mucho la atención su manera de vestir y su actitud. Tengo una anécdota muy graciosa porque, siendo de las más pequeñas de un grupo de amiguitos, pues ellos ya habían realizado su primera comunión y por lo tanto tenían pues esa costumbre muy bonita de irse a confesar los primeros viernes de mes. Y yo sentí un poquito así como de envidia, que no existe, ¿verdad? Envidia así piadosa. Digo, ¿yo por qué no puedo hacer ese acto de piedad al confesarme y después ir a comulgar? Bueno, pero yo después entendí que no lo podía hacer hasta que no realizara la primera comunión. Pero yo siento que desde muy pequeña yo ya llevaba la vocación muy marcada, sobre todo dirigida a la vida contemplativa. ¿Y cómo desde un estado como Michoacán, por el cual pues nos acordamos en nuestras oraciones, porque necesita oraciones aquí desde El Sembrador, desde ESNE, pues recordamos a todo el estado de Michoacán, cómo una michoacana se acerca a un convento de clausura en el Estado de México? Bueno, mi cercanía al monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de las monjas agustinas recoletas fue porque dos hermanas fueron a hacer la promoción, como la indiqué anteriormente. Era el tiempo de pláticas cuaresmales, donde ellas lanzaron la invitación. Yo no era muy atrevida y no me acercaba por mi timidez a ellas, pero al darme cuenta que las hermanas se estaban hospedando en la casa de un familiar, ya pude estar en contacto con ellas y ver la realidad de su vida, que me llamó mucho la atención. Incluso 3 primitas mías fueron a hacer la experiencia vocacional al monasterio del Sagrado Corazón de Jesús. Ellas, cuando terminaron su experiencia vocacional, yo las abordé, pasaban cerca de mi casa y les pregunté qué les había parecido esa experiencia con las hermanas. Pues fue algo gracioso porque una de ellas espontáneamente me dijo: es muy bonito la vida contemplativa, es muy bonita la vida en comunidad, ellas son muy alegres, hacen de todo, rezan, oran, cantan,
tienen su recreo. Y la más pequeña de las 3 primas me dijo, sí, pero rezan mucho. Y dije, de esas quiero yo, de esas quiero yo. Y de ese momento me puse en contacto con la hermana encargada de la promoción vocacional y a los 3 días pues, fueron a recogerme junto con otras 2 compañeras y amigas mías del grupo de catequesis de la parroquia del Perpetuo Socorro. Y una vez que usted, hermana, llega allá al convento, a usted le llama la atención pues, su forma de ser, incluso como visten, que rezan mucho, pero llegando al convento, ¿cuántos años tenía la hermana Rosa María? 19 años. 19 años. ¿Qué le llama la atención de ese convento del Sagrado Corazón que dice, este es mi espacio, este es mi lugar? Pues el apostolado principal de la oración fue lo que más me llamó la atención y la vida fraterna que se llevaba dentro del monasterio. Sobre todo un orden en el horario que me llamó mucho la atención. Ahora sí me llamó la atención y me cautivaron las agustinas recoletas. Su apostolado, como la oración, como dije, su vida comunitaria, su alegría, una alegría que uno piensa que en las monjas contemplativas no lo hay. Y cuando me cercioré de eso fue lo que me cautivó. Y una hermana como usted, que ya lleva tiempo en el convento, cuando vienen los jóvenes de hoy, no les cuestionan, ¿qué están haciendo aquí? Con lo tanto que hay que hacer fuera. Cómo la contemplación no se ve como una primera acción de cualquier ser católico y ser creyente. Y pues a veces lo vemos como contrario, no, eso es lo último, lo que hay que hacer por hacer, ¿no? ¿Qué les dice usted a las jóvenes de hoy del siglo XXI que se acercan, llaman a la puerta y dicen, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? Rezando y rezando. Bueno, pues yo les diría a las jóvenes que tenemos una concepción errónea de lo que es la vida contemplativa y sobre todo la ignorancia que tiene la gente del fruto espiritual que ella puede aportar dentro de la iglesia. Yo he comprobado que mucha gente se acerca a nosotros y sí ve el fruto que nuestra oración da al mundo y a la iglesia. Yo les diría que necesitamos un tiempo para poder encontrarnos con Dios y después pues tratar de manifestarlo y compartir esa experiencia que tenemos con Dios con los que nos rodean. Yo creo que la vida contemplativa tiene mucho que aportar a la iglesia y eso nos lo han expresado mucha gente, porque se acercan bastante gente al monasterio y nos piden oración, nos piden pues que recemos por sus intenciones y sus necesidades. Y yo creo que nosotros como contemplativas también somos conscientes del valor que tiene nuestro apostolado. Y en ese apostolado de la contemplación, en ese apostolado de la oración, Rosa María, ¿qué es lo más difícil que se le hace a una persona que llega desde Ciudad Hidalgo a un convento como el del Sagrado Corazón y te ponen a rezar y te ponen una disciplina y te ponen una vida común? ¿Qué es lo más difícil que se puede hacer ahí dentro? Bueno, lo más difícil yo creo que es llevar un orden en nuestro horario, porque somos tan independientes de nuestras acciones durante el día y entrar en un horario, a mí personalmente me costó mucho entrar en ese orden doméstico. Pero lo demás para mí, ¿será que soy una persona que se adapta a las circunstancias? Yo puedo decir que me siento realizada en la comunidad de las monjas de vida contemplativa, como Agustina Recoleta. Es año de la vida consagrada, pues en la Iglesia se está reflexionando sobre la vida consagrada y cómo las monjas del Sagrado Corazón, de allí, del estado de Tecamachalco, hacen promoción vocacional, cómo abren sus puertas, qué es lo que hacen para darse a conocer, porque hoy está aquí por unos papeles y pues casi les hemos secuestrado y aquí están, ¿no? Compartiendo un poco de su vida. Pero ¿ustedes cómo hacen promoción vocacional desde su convento? Bueno, hay 2 hermanas encargadas de esta área, de la promoción vocacional. Claro que tenemos un permiso especial desde nuestro arzobispo, Carlos Aguiar. 2 hermanas van en determinado tiempo a las diferentes parroquias
donde piden permiso al párroco para poder invitar a las chicas a que hagan una experiencia vocacional. Después de que las chicas han escuchado a la hermana que está haciendo la invitación, se acerca a ella ya de una manera como más concreta para pedir datos y ver la manera de cómo inscribirse o cómo poder participar de esta convivencia vocacional. Más o menos juntamos un grupo de entre 20 y 30 niñas en el monasterio que comparten contigo vida comunitaria, trabajo, oración, recreación, todos los actos comunitarios que realizamos dentro de nuestro monasterio. Ya las chicas se van dando cuenta de nuestro estilo de vida. A unas, pues obviamente que no les cubre sus perspectivas, ¿verdad? Pero hay otras que se quedan encantadas con nuestra vida de clausura y de contemplación. A través de la red social ustedes entran, tienen, me imagino, un Facebook o a través de las redes sociales entran también en contacto con la otra vida de fuera. Pues últimamente se abrió una página de Facebook donde las hermanas encargadas a nivel federación tienen acceso para poder colgar videos, convocatorias a convivencias vocacionales, donde las chicas pueden entrar en contacto con la promotora vocacional de cualquier monasterio. Bueno, y las Agustinas Recoletas de México, ¿cómo llegan a México? Sabemos que pues, las Agustinas Recoletas se fundan en Madrid, principalmente, luego, bueno, pues lo que es toda la región española, estamos hablando del siglo XVII más o menos, y luego pues por ahí, ¿qué pasa? Que llegan a México, la hermana Rosa nos lo puede explicar. Sí, bueno, llegar las Agustinas Recoletas a México, así como presencia física, no lo hubo. Más bien este proyecto fundacional en tierras mexicanas fue potenciado y motivado por Monseñor Manuel Fernández de Santa Cruz, en aquel entonces obispo de Puebla. Él tiene un beaterio en el cual piensa pues adaptar a un monasterio. Al tener ya un grupo de chicas, él ve la posibilidad de que le traigan las constituciones, la regla y una muñequita vestida de Agustina Recoleta para poder él entrar en función a llevar a cabo esta fundación. Bueno, nos vamos a tener que ir porque vamos a regresar con este convento de las Madres Agustinas Recoletas de clausura en Puebla y enseguida volvemos aquí en Valores de Acero. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Regresamos aquí a Valores de Acero. Con nosotros está una religiosa de clausura, Agustino Recoleta, ha venido de paso, está por Querétaro, está con nosotros, ha venido a este estudio. Gracias, hermana Rosa María Mora Correa. La hermana Rosa María Mora, además de ser religiosa Agustina Recoleta, lleva en sus manos una responsabilidad que es la de ser Madre Federal. A ver, Madre Federal Rosa María. Esto suena de Madre Federal un poco solemne, ¿no? Cuéntenos, ¿qué es lo que hace una Madre Federal? ¿Por qué este título? ¿Hacia dónde va esto de federación? ¿Federación de qué? Bueno, el servicio que presta la Presidenta Federal es más bien de orden carismático más que jurídico, Padre. Mi función en estos momentos es de organizar encuentros, convivencias dentro de los monasterios de Agustinas Recoletas, además de hacer visitas pues, de amistad a los diferentes conventos.
Una servidora pues fue nombrada como presidenta federal en la asamblea que se llevó a cabo en el monasterio de San José de Tlaxcala, Tlaxcala, en 2012. A partir de ahí pues yo he visitado los diferentes monasterios para hacer la presentación y presentarles pues las determinaciones que se llevaron o que se quedaron de acuerdo dentro de esta asamblea federal. Ajá. O sea que ustedes están federadas, pero toda esta federación nace de un convento que hablábamos antes, que es el convento de Puebla, ¿no? Bueno, lo que es en sí la federación fue erigida el 7 de junio de 1956, Ajá. pero por diversos motivos no tuvo continuidad. Después en el 1981 vino el padre José María Lorenzo, que era vicario provincial de México y de Costa Rica de los Agustinos Recoletos, fue el que impulsó y motivó a tener nuevos encuentros en de las diferentes comunidades de México. ¿Cuál era el fin de estos encuentros? Pues de conocimiento y de convivencia fraterna entre las religiosas agustinas recoletas. El convento de Puebla, vamos a hablar de este convento de Puebla, lo dejamos en el descanso así medio, hemos hablado de la federación. Quisiera retomar el convento de Puebla, que es donde nace la federación. Nace desde el siglo XVII hasta este momento y también sufre las consecuencias de la guerra cristera, ¿verdad? Así es, padre. ¿Qué pasó en el convento de Puebla y con la guerra cristera? Pues las hermanas tuvieron que tomar la determinación de salir de la clausura para poder alojarse en diferentes casas particulares. Ya después de que pasó esta problemática pues, de la persecución religiosa, ellas volvieron a reunirse para hacer comunidad. Claro que las religiosas iban menguando y por lo tanto faltaba revitalización en esa comunidad de Puebla. Llega de Jalapa, Veracruz, la madre Guadalupe Vadillo, que fue la que le dio impulso y revitalización al nuevo convento. Y de ahí, pues claro, empezaron a llegar vocaciones y fue como se pudo ir, ahora sí, transmitiendo nuestro carisma en diferentes partes de la República Mexicana. Desde Puebla se extiende el carisma agustina, de las madres agustinas recoletas de clausura desde Puebla al resto del país. Al resto del país. Pero también tienen conventos fuera de México, dentro de esta federación. ¿Dónde están estos conventos? La primera fundación que salió fuera del país, de México, de nuestro país, fue la de Estados Unidos. Hicieron un nuevo cambio, ellas llegaron a Orange, en Nueva York, y ahora se encuentran en Belvidere, cerca pues, del estado de New Jersey. Ah, New Jersey. New Jersey, Okay. New Jersey, padre. Y la siguiente fundación fuera de la República Mexicana fue en Guaraciaba, Ajá. Brasil. Y hay un convento en Kenia. En Kenia hay un convento. Y yo sé que la hermana, la Madre María Rosa, estuvo en Kenia, ¿verdad? Sí, padre, así es. ¿Qué nos puede decir, qué impresión le ha dejado a usted África? Bueno, el momento es una impresión pues de decir qué están haciendo nuestras hermanas agustinas recoletas de vida contemplativa en un lugar de misión. Pero ya, claro, al estar conviviendo ahí con las hermanas y del trato con la gente que iba a visitarnos, pues me di cuenta que el valor que tiene un monasterio de vida contemplativa es grandísimo, porque así lo han manifestado los misioneros que han llegado a visitar a las hermanas. Para ellos, este monasterio es como un oasis. Llegan ahí, platican con las hermanas y se van pues llenos de energía. Inclusive el obispo, Joseph, es como la niña de sus ojos este monasterio y las consiente visitándolas y animándolas a seguir adelante. Esperemos que la presencia de nuestras hermanas agustinas recoletas en Kenia pues tenga ese impulso también, con la gracia de Dios, que lleguen nuevas chicas que puedan pues ellas sacar adelante este monasterio. ¿Cuántas hermanas tienen en Kenia? En Kenia tenemos 5 hermanas. Ahí están haciendo comunidad. ¿Y ellas a qué se dedican principalmente? Bueno, aparte de, como le digo, del apostolado de la oración y del canto de la liturgia de las horas,
su principal fuente de subsistencia es la elaboración de ornamentaciones para los sacerdotes y para la iglesia en sí, y también la elaboración de las formas de las hostias para consagrar en la Eucaristía. Muy bien, en Kenia están 5 religiosas, en África, en donde es un oasis, como bien ha dicho usted, madre, un oasis para todos los misioneros, pero también están en Brasil, en Guaraciaba, al nordeste de Brasil. ¿Y qué hacen nuestras hermanas? ¿Cuántas hermanas hay en esa comunidad? Ahora mexicanas son 8 y 5 brasileñas. Ahí, aunque ha ido despacio la promoción vocacional y el ingreso de chicas, se ve con mucha ilusión y con mucha esperanza el que puedan pues llegar jóvenes que puedan pertenecer a este monasterio y, si Dios lo quiere, no muy lejana el deseo, se llegue a fundar otro monasterio dentro de este territorio brasileño, Padre. Qué bueno. Y en Estados Unidos, que también es un territorio de misión, ¿a qué se dedican nuestras hermanas? ¿Cuántas religiosas hay allá? Hay 8 hermanas ahí también dedicadas a la oración y también están dedicadas a lo que es la elaboración de la ornamentación y también a la elaboración de platillos de comida, como es las galletas, el rompope, pues son cosas que tenemos que buscar para subsistir. Y yo sé que la madre, lo siento, pero es que hay que preguntarlo, sí, ha estado hace poco por Costa Rica. Ah, sí, Padre. ¿Hay proyecto en Costa Rica de fundar? Pues sí hay intención de fundar. Se han visto varias propuestas ahora que se hizo una visita a estas tierras costarricenses. Como digo, se nos han brindado varias propuestas. Ahora hay que presentarles este abanico de posibilidades a la comunidad interesada para que ellas tomen la decisión de si es que se haga realidad este sueño de ir a fundar a Costa Rica, un país que le tenemos un cariño muy especial por estar nuestros hermanos agustinos recoletos ahí. ¿Costa Rica y Panamá? Bueno, Panamá hasta ahorita quedó suspendida la idea y la intención de ir a fundar por varios motivos. Ajá. Ahorita ya no se ha tomado en cuenta esta posible fundación. ¿Y cómo van las vocaciones de las agustinas recoletas de clausura, de contemplativas, en México? Bueno, lo vemos como un proyecto de grandes esperanzas, porque cada comunidad trabaja su pastoral vocacional desde su realidad, desde su contorno. Y a varias comunidades el estar mandando a 2 hermanas a hacer promoción vocacional ha tenido buenos resultados. Y vemos con buenos ojos este trabajo de nuestras hermanas promotoras. La Madre Rosa también ha estado en España. ¿En qué lugar? ¿En qué convento? Bueno, haciendo mi servicio fraterno o mi ayuda fraterna en el monasterio de Medina Sidonia. En Medina Sidonia. En Medina Sidonia, Cádiz. ¿Y qué experiencia tiene de la clausura, de la contemplación, de la vida fraterna en nuestros monasterios centenarios allá en España? Pues ha sido una experiencia para mí enriquecedora, muy positiva. Es que es una realidad muy distinta a nuestras comunidades de México. Y yo valoro su vida contemplativa y su clausura 100%. Para mí las hermanas son unas héroes de estar ahí, ¿verdad? Viviendo día a día su vida contemplativa y tratando de conservar esa clausura que tanto nos pide la Iglesia. Pues una experiencia muy bonita personalmente, muy bonita. En Medina Sidonia, en Cádiz, ¿y qué le deja a usted este servicio de ser la madre federal, de ir a diversos conventos, conversar con las hermanas? ¿Qué le está dejando a usted principalmente? Pues a mí me está dejando este servicio una gran satisfacción, saber que hay otras hermanas que tienen el mismo ideal que una servidora, un ideal de una consagración al Señor a través de un carisma específico como es el carisma agustiniano y una espiritualidad como es la recolección. Curiosamente, el convento donde vive y donde reside la Madre Rosa María está en un lugar
en la Ciudad de México, en la zona conurbada, donde pues conviven con muchos judíos. Esta convivencia entre los judíos, la clausura de un convento católico, ¿cómo se está dando? Bueno, pues realmente la relación que tenemos es muy escasa. No obstante, pues a una excepción de una familia que tuvo mucha relación con nosotros por ser vecina, y ellas nos manifestaban pues que ponderaban mucho nuestra vida y se daban cuenta del servicio que estábamos dando a la iglesia. La relación así ha sido muy escasa con los judíos. Nos respetamos, eso sí, nos respetamos. Agradecemos mucho que pase por aquí, por este estudio, que esté aquí con nosotros, que estos minutos los haya compartido con toda la gente que nos ve a través del Sembrador, Nueva Evangelización, ESNE, a través de también el YouTube. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí en la ciudad de Querétaro. Nos despedimos desde Valores de Acero. Hasta la próxima. Nos vemos. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes hoy en Educación y Conciencia, vamos a hablar sobre un tema que es precisamente el maestro del siglo XXI. Y hemos invitado al químico en alimentos, Francisco Rivera Ramírez, que él se ha dedicado, tiene más de 30 años de ser docente a nivel secundaria, preparatoria, nivel superior, incluso maestría. Y bueno, pues Paco, bienvenido, y vamos a hablar del maestro del siglo XXI. Hola Conchita, gracias, buenas noches. A ver Paco, ¿qué le implica a un maestro del siglo XXI? ¿Qué cambios tiene que hacer o cómo es un maestro del siglo XXI? Pues mira, básicamente es dejar de dar clase. O sea, un maestro que está ya frente a un grupo debe ser alguien que no dé clase, sino más bien que propicie un ambiente de aprendizaje. O sea, que no dé información y que el alumno reciba información. ¿Sí me explico? Sí. Sino que nada más el maestro proponga actividades que le permitan al alumno pensar y desarrollar ciertas habilidades para aprender, ya sea la materia que estás viendo, y también para que el alumno desarrolle otras actividades y otras habilidades que le permitan adaptarse al medio social en el que se desarrolla. Porque fíjate, somos del siglo XX nosotros. Sí. ¿No? Y nos decían muchas veces, las metodologías incluso son del siglo XIX. Entonces estamos con metodologías del siglo XIX, con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Así es. Entonces, por eso es importante que lo que mencionábamos, ¿no? ¿Qué cambios tiene que tener un profesor que esté en el siglo XXI? O sea, tú lo dices, ¿no? Aprender, a propiciar el aprendizaje, un ambiente y dejar de dar clase, ¿no? ¿Cómo se deja de dar clase? Es muy, ¿cómo te diré? Es muy tendencioso o jala mucho que el maestro quiera decir todo lo que haya que hacer. Es muy fácil también para el maestro dar clase y enseñar. Porque muchos dicen, no, pues el maestro enseña y el alumno aprende, ¿no? Entonces yo llego al maestro y digo, pues aquí les explico cómo voy a hacer las cosas, y hace todo un desarrollo. El alumno ve, copia y según eso aprende, que es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Así es. Y lo que buscamos ahora es que el maestro no haga precisamente
todo ese papel de información, de pasar todo lo que sabe él hacia el alumno, sino que el maestro propicie un ambiente, o sea, de actividades donde el alumno eche mano de lo que sabe hacer y busque cómo resolver problemas, y el maestro oriente las actividades del alumno hacia el objetivo del tema de clase o hacia lo que el maestro quiere que se logre. ¿Pero qué le implica eso al maestro? Porque pues nosotros nos educaron de una manera. Okay. Toda nuestra vida académica fue siempre donde el maestro daba la información, nosotros la recibíamos. Y ahora ya no hay que ser transmisores de información, ya tú dices hay que proponer actividades. ¿Cómo se logra ese cambio en el maestro si siempre ha estado con ese modelo? Pues mira, en primer lugar, el maestro tiene que hacer un cambio dentro de su forma de ser. Tiene que ser más abierto y más flexible en su forma de pensar. Además, debe tener un conocimiento mucho más amplio de lo que va a impartir de clase, porque tiene que tener una visión mucho más lejos de lo que se pretende que el alumno tenga. Si el alumno está en un nivel secundaria, por ejemplo, y dices, es que el alumno tiene que aprender ciertas operaciones básicas de matemáticas o ciertos conceptos de geometría o álgebra, el maestro tiene que saber mucho más arriba, o sea, ya saber cosas de cálculo y cosas ya más elevadas, para que tenga una visión de a dónde quiere llegar al alumno y cómo hacerlo llegar hacia allá. Porque si el maestro solamente sabe lo que va a dar, pues nomás son empujoncitos que no avanzan en nada. Entonces el maestro tiene que tener primero todo un conocimiento muy amplio. En segunda, una formación que le permita conocer los procesos de aprendizaje de los alumnos y saber cómo hacer actividades que le permitan a todos los alumnos hacerse llegar del conocimiento. Porque también los alumnos son muy diferentes entre sí. Yo puedo poner una actividad que a algunos lo harán muy rápido, pero a otros les cuesta mucho trabajo. Entonces el maestro también se debe capacitar y se debe formar en pedagogía o en docencia para que tengas esas habilidades como profesor de identificar qué actividades o qué problemas le van a servir al alumno para encauzarlo hacia el conocimiento que quiere adquirir. Tú tienes ya más de 30 años dando clases. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu práctica docente? O sea, ¿qué cambios has tenido que hacer en tu práctica docente? Porque pues bueno, son muchos años. Sí, bastantes. Por eso no hablamos de edades, pero bueno. Pero sí, lo que pasa es que cuando uno empieza a dar clases, y yo creo que a nosotros nos ha pasado, a muchos nos ha pasado, damos como nos dieron clase. Claro. Entonces yo empecé dando clase como a mí mi maestro me dio, aunque yo vi cosas diferentes, porque cuando yo tomé clases no entendía nada de mate, o sea, yo era una papa. Dije, es que esta materia no la puedo aprender así, tengo que buscar otra forma. Pero sí empiezas a hacer muchas cosas muy rutinarias de acuerdo a lo que pues dices, así es como yo sé dar clase. Pero a mí me ayudó mucho, uno, el que yo no había entendido las mates. Entonces tuve que buscar una nueva forma de verlas. Dos, que estudié una maestría en docencia de matemáticas que también me abrió un panorama sobre el constructivismo, sobre las teorías de enseñanza y de aprendizaje, que me hicieron ver que lo que estaba haciendo pues estaba bien, pero que podía ampliarlo desde otras perspectivas. Luego estuve buscando y leyendo cosas en donde decías, oye, es que las actividades que son muy digamos, talacheras, de que, ay, pues ponte a hacer puras operacioncitas así, no tienen mucho sentido para un aprendizaje. A lo mejor sí te ayudan a desarrollar ciertas habilidades para ser más rápido, para hacer las cosas más prácticas, pero entonces tienes que investigar sobre qué actividades te pueden servir, sobre qué juegos, sobre qué dinámicas, y obviamente eso se aprende pues, leyendo, estudiando, yendo a la escuela, investigando. No nomás es estar sentado buscando. O sea, la formación, un maestro tiene que estar en continua formación. Exacto, en continua no hay búsqueda. que dejar de estudiar. No hay que dejar de estudiar nunca, ¿no? Y bueno, esa parte cuesta trabajo si no te gusta. O si no quieres. O si no quieres, ¿no? Pues sí, hay maestros que dicen, es que sí estoy muy cómodo. No, Claro. pues es que yo ya tengo mi clase bien hechecita, yo ya llego, doy esto. Como para qué cambio, ¿no? ¿Para qué cambio? Entonces, están en su zona de confort, están diciendo, bueno, pues si el alumno no aprende su bronca, yo la mía, yo ya enseñé. Entonces, si el maestro se encierra en ese punto, pues obviamente no vamos a avanzar. Porque al final de cuentas, aunque el maestro es responsable de lo que hace para el alumno, también el alumno es responsable de su aprendizaje. O sea, el alumno también debe poner de su parte, decir, yo quiero aprender esto y tengo que hacerlo. Pero el maestro tiene que propiciar que el alumno se enganche con lo que él quiere hacer. Si el alumno se engancha, el maestro ya puede seguir trabajando muy bien. El problema, y bueno, dependiendo del gusto de las materias, hay algunos que les gusta la historia, pues se enganchan fácilmente, hay algunos que les gusta
diferentes materias, pero en mi caso, que es matemáticas, a veces es muy difícil enganchar a la gente en matemáticas. Y más porque no le ven sentido. Además ya hay un prejuicio hacia las matemáticas, sí, ¿no? O sea, sí, como que ya lo traemos hasta por ya, genes, ajá, ¿no? Ya, sí, todo el mundo le tiene miedo. Matemáticas ya le tienen miedo, ¿no? Ya se espantan. ¿Y matemáticas para qué? Ajá. Y luego dicen, es que matemáticas para qué, con que sepa sumar y restar ya es suficiente, ¿no? Pero entonces la idea del maestro es que dice, tengo que estar formado en conocimiento de mi materia. O sea, tengo que tener un conocimiento mucho más amplio de todo lo que voy a dar. Mucho, muy amplio. Segunda, tengo que estar formado en pedagogía o en educación, en conocer cómo se aprende, qué es lo que pasa en la mente en general del ser humano para aprender. Y entonces, a partir de eso, ¿yo qué voy a hacer para que el alumno se enganche con actividades que al alumno le muestren un desafío, no un reto de, pues, ay, esto lo tengo que hacer, aunque sé hacerlo, pero es muy pesado. No, que le implique un reto intelectual. O sea, que diga, ¿sabes qué? Le tengo que pensar para lograr esto. Fíjate que yo tuve a un alumno aquí entrevistándolo y él decía, ¿no? Que yo le preguntaba que si tenía clases aburridas y me decía que sí. Y le decía, ¿qué le sugerirías tú a estos maestros, ¿no? Y precisamente hablaban de lo que tú decías, ¿no? El darle un sentido. Cuando ellos dicen, lo que me enseñan en el salón, ¿lo puedo aplicar afuera? Es cuando a mí me da sentido por qué lo estoy estudiando, ¿no? Entonces, esa parte que tú dices, pues se me hace muy interesante y muy importante porque tienes que darle el sentido de lo que estás aprendiendo, ¿no? Y yo te preguntaría, Paco, ¿cómo haces tú una actividad? ¿Cómo haces tú una clase? O sea, ¿qué es lo que tú realizas para enganchar precisamente a tus alumnos? Un ejemplo de un día cotidiano donde llegas a dar tu clase y necesitas enganchar a tus alumnos. ¿Cómo lo haces? Pues mira, hay varias cosas que puedo hacer. Por ejemplo, una sería armar un juego de magia, digamos. Yo quiero ver, por ejemplo, el tema de divisores y ver un poco de divisores, de múltiplos, de propiedades de algunos números. Entonces, llego y les pregunto a los alumnos que empiecen a pensar en un número que ellos tengan en mente, por ejemplo, su edad, el número de hermanos, el número de la fecha de su nacimiento, por decirlo así. Y a raíz de ese número que obviamente yo no conozco y que todos son diferentes entre ellos, les empiezo a decir, bueno, a ese número súmale cuántos tíos tienes, réstale cuántas novias tuviste, ahora multiplícalo por no sé qué. Y de repente veo la hora y les digo, ¿saben qué? En este momento los planetas se están alineando. Vamos a pensar que son las 7:20, ¿sí? 7:20, a ver, vamos a multiplicar el número que les dio por 720. Multiplíquenlo y luego vamos a sacar un resultado. Hacen el resultado, les digo, marquen uno de esos dígitos y yo les voy a adivinar qué dígito es. Y se los adivino. Entonces el alumno se queda así como diciendo, ¿cómo supiste? ¿Cómo supo? Al final hicimos operaciones con números que ni siquiera nos dijiste, porque hay operaciones que dicen, ahora resta el número que pensaste, ¿no? Y dicen, pues ahí está el truco. Pero acá ni siquiera le quitaste el número que pensaste. O sea, hiciste un montón de operaciones y funcionó. Entonces eso hace que el alumno se enganche y diga, algo está pasando. ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Entonces yo les digo que es por la alineación planetaria, pero obviamente no me la creen. Y entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Es que algo está pasando. Y bueno, pues vamos a analizar el proceso. ¿Qué cosa fuera de dentro de lo que hicimos, qué cosa es lo que pudieran ser la clave del asunto? Claro. Entonces empiezan a investigar qué es el número que multiplicamos, ¿no? La hora. Dice, es que la hora es la única común en todos, ¿no? Porque al final de cuentas es el único número en el que todos multiplicaron, porque lo demás cada quien tenía sus edades, sus tíos y todo. Entonces, a la hora que analizamos precisamente ese 720, por ejemplo, ahorita, pues empezamos a ver qué característica tiene ese número, qué resultados tiene. No les digo por qué ese número funciona, sino vamos a ver otro ejemplo, con qué otros números podría funcionar o no. Y entonces ellos empiezan a investigar por su cuenta qué está pasando. Y entonces empiezan a encontrar vamos a decir, similitudes entre unos números y variaciones con otros. Y dicen, pues mira, estos números tienen en común que si los sumas te da 9 o te da 27. Entonces este número tiene una característica que no tienen otros. Estos números son los múltiplos de 9. Entonces los múltiplos de 9 tienen una propiedad que me permiten saber cómo va a quedar el número al final. Entonces ya sé que el número que va a quedar por haberlo multiplicado por un múltiplo de 9, pues me va a quedar otro número que tiene la misma característica. Entonces, si yo sumo todos los dígitos de ese número, pues a fuerzas me tiene que dar un múltiplo de 9. Y si falta un 3 para el múltiplo, pues seguro fue el 3 el que marcaste. Entonces, el alumno descubre algo y dice, oye, pues qué padre. Se enganchó con una magia que luego va a querer hacer con sus papás o sus amigos. Claro. Pero ya aprendió propiedades que yo quería que aprendiera. Que son las aplicaciones, Exacto. precisamente la aplicación de lo que están viendo, que le den sentido en su vida diaria, en su vida cotidiana, ¿no? Exacto. Pues mira, Paco, muy interesante todo lo que nos estás ahorita comentando. ¿Qué te parece si vamos a ir a un corte
Y regresamos más en su programa de Educación y Conciencia con el tema del maestro del siglo XXI. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Soy Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles de San Posidio, uno de los discípulos de San Agustín. San Posidio nace en el norte de África sin que conozcamos exactamente la fecha de su nacimiento. Era más joven que San Agustín, ingresó al monasterio agustiniano y recibe en el monasterio agustiniano su propia formación como monje, pero también su propia formación humanística. Del latín que utiliza San Posidio, podemos darnos cuenta cómo su formación estará tocada por el propio influjo de San Agustín, estará tocado particularmente por la lectura de la Sagrada Escritura, aunque podemos notar en la formación de San Posidio una diferencia entre la formación académica rigurosa agustiniana y la formación monástica clerical del mismo San Posidio. Él acompañará a San Agustín en diferentes momentos de su vida. En primer lugar, lo acompaña cuando San Agustín es hecho obispo de Hipona y formará parte de esta comunidad de Hipona, donde será testigo de muchos acontecimientos dentro de ese monasterio de Hipona. Su calidad de testigo como monje, acompañando a San Agustín en los años más florecientes de la misma vida de San Agustín, darán viveza a la biografía que nos ha dejado San Posidio. San Posidio nos ha legado la primera biografía de San Agustín, una biografía escrita muy poco tiempo después de la muerte de San Agustín, escrita aproximadamente hacia el año 437, es decir, unos 7 años después de la muerte de San Agustín, por lo que no podemos dudar de la veracidad y también de la frescura de los detalles de la misma vida agustiniana que nos refiere San Posidio. San Posidio, después de haber vivido como monje en el monasterio de Hipona, será nombrado obispo de una ciudad vecina a Hipona llamada Calama. Desde esta ciudad, San Posidio continuará trabajando y colaborando con San Agustín. Vuelve a aparecer San Posidio en el año 411, cuando se tiene la conferencia de Cartago contra los donatistas y uno de los oradores católicos, además de San Agustín, además de San Alipio y el obispo Aurelio de Cartago, será San Posidio. Será uno de los grandes defensores también de la fe católica dentro de esa conferencia de Cartago. San Posidio vuelve a aparecer en la vida agustiniana hacia el final de la vida de San Agustín, cuando los vándalos entran en el norte de África y San Posidio, juntamente con toda su grey, todas sus personas de su diócesis, se refugiaron en la ciudad de Hipona, porque era una ciudad más segura, ya que era una ciudad amurallada. Por eso San Posidio podrá referirnos no solamente el principio de la vida de San Agustín, su plenitud, cuando él funda los monasterios, sino también puede referirnos con una gran fidelidad por estas circunstancias históricas, el final de la vida de San Agustín. Por él podemos conocer detalles exquisitos de la vida de San Agustín, por citar solamente algunos. En primer lugar, cómo era el tipo de vida monástica agustiniana y cómo San Agustín en su monasterio, a pesar de la gran austeridad que se vivía en el monasterio agustiniano, se utilizaba en el monasterio agustiniano las cucharas de plata. Cucharas de plata para manifestar de alguna manera el refinamiento y la belleza espiritual a la cual San Agustín invita a sus monjes y por supuesto las razones prácticas de evitar contagios y también de dar durabilidad a las herramientas que utiliza una comunidad. Un segundo detalle interesante que nos refiere San Posidio, referente ya a los últimos días de San Agustín, es relatarnos cómo San Agustín, muy cercano ya a la muerte, se encierra en su propia habitación para disponerse a ese tránsito hacia la ciudad de Dios, leyendo y meditando los salmos penitenciales que el mismo San Agustín mandó colocar en las paredes de su propia habitación para continuar leyendo esos salmos penitenciales desde la cama y disponerse para ese encuentro con Dios. Detalles interesantes
que el mismo San Posidio nos refiere. Finalmente, San Posidio nos recuerda que San Agustín muere cuando él tiene ya 76 años, conservando una lucidez mental, conservando todos sus sentidos incólumes y viviendo en plenitud su vida pastoral. Recuerda San Posidio que San Agustín prácticamente hasta el último momento de su vida continuó predicando la palabra de Dios y animando a su pueblo en la difícil situación de afrontar a los vándalos, dando esperanza de que esa situación no sería el final. San Posidio, pues, discípulo de San Agustín, que nos ha legado una hermosísima biografía de este personaje de San Agustín, biografía sencilla de leer, que nos aporta muchos datos y elementos curiosos de la vida de San Agustín. Soy Enrique Igarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia con el tema del maestro del siglo XXI. Entonces, Paco, nos decías que el maestro tiene que estar mucho más preparado en cuanto a conocimientos y también tener desarrolladas ciertas habilidades, ¿no? Así es. Y hablábamos precisamente de materiales, o sea, tú nos explicabas hace rato unas de las actividades que pones tú en tus alumnos. ¿De qué grado les pones esas actividades? Pues son entre primero y segundo de secundaria. Que chiquitos. Y que bueno, puedes tú tener como el enganche y luego ese reto del niño, ¿no? Que finalmente los alumnos son de retos, ¿no? O sea, sí les encantan los retos. Exacto. Y entonces yo creo que es la parte por donde tú les llegas, ¿no? Y un estudiante de maestría. Bueno, ya cuando estamos en la maestría es un poco diferente porque allí el alumno de alguna manera tiene más conciencia de lo que quiere aprender, ya está un poco más centrado en su objetivo de terminar su maestría y su trabajo. Entonces, ahí lo que ponemos ya son actividades retadoras, pero dentro de la misma materia. Por ejemplo, si yo estoy dando una clase de maestría y estoy viendo, vamos a pensar, ecuaciones diferenciales, entonces, aunque vemos algunos procedimientos, ya lo que se hace al alumno es ponerle un problema, ya sea de física o de química, en donde use lo que ha visto de ecuaciones, pero que le signifique un reto, que le diga, oye, algo no está funcionando como me lo habías enseñado. Poner, por ejemplo, una reacción química que no salga tal como lo esperas, ¿no? Entonces, algo aquí pasó. Entonces, al alumno ya le genera también un reto, pero estamos hablando ya de otro nivel. Pero sí siempre buscar que le generen retos. Que es el conflicto que le llaman, ¿no? Sí, que haya un conflicto. Genere un conflicto para que tú tengas ese interés. Entonces, finalmente, los alumnos, bueno, tú vas poniendo, dependiendo, como tú dices, del grado, pero al final de cuentas, aunque sean, comentaba un doctor el otro día, ¿no? Que estaba dando clases a sus alumnos del doctorado, ¿no? Y decía que incluso muchas veces toman tan en serio ese papel de alumno que se comportan como alumnos de secundaria o de preparatoria, ¿no? Que ya en doctorado copiando en un examen o cuestiones así, ¿no? Entonces, por eso también, ¿sí será que tienen esa conciencia de lo que quieren aprender o solamente quieren el grado? Porque muchas veces es por obtener un grado. Sí. Bueno, mira, es que depende de la intención del alumno. Hay alumnos que sí van por aprender, hay alumnos que a lo mejor les piden el grado porque quieren subir de categoría en su escuela, ¿no? Y dicen, no, pues necesitas el grado de doctor. Su trabajo. Obviamente, pues hay que buscar la forma de enganchar a esa gente en el trabajo. Y sí es cierto, y no solamente en maestros o en alumnos que están estudiando un doctorado. Hay cursos para maestros donde a veces el maestro va como alumno y se comporta como alumno. O sea, yo le he dado clases a maestros y los tengo sentados a los maestros y se están comportando como si fueran alumnos y cometen las mismas indisciplinas, digamos, que ellos corrigen en sus alumnos. Ajá. Eso es normal, digamos, como que asumes el papel y dices, bueno, pues ya estoy aquí, ahora a ver qué haces conmigo, ¿no? Y se va al papel de decir, bueno, pues tú explica y yo aprendo. Entonces también ahí es difícil a veces buscar una actividad que enganche al maestro. Claro que cuando ya se tiene cierta experiencia, pues sabes con qué puedes ir poniéndolos a trabajar y todo eso. Y generamos, lo importante es generar material que sirva para todos. Además, ese material debe estar más o menos, ¿cómo te diré? Segmentado para ciertos niveles. Porque si tú pones un trabajo que tiene mucho reto y a alguien le cuesta trabajo, a lo mejor se te queda en el camino y dice, claro, no, sabes que esto yo nunca voy a poder y ahí muere, ¿no? Entonces sí tienes que buscar pasos intermedios
para que al que le cuesta más trabajo diga, bueno, por lo menos llevo avanzado esto y sirve de motivo para seguir adelante. Y al que le facilita, bueno, también le sirve y va más rápido. Pero sí hay que tener mucha conciencia de eso. Sí, porque fíjate que hablando un poco del conflicto que decíamos y del rol que toma luego el maestro cuando es alumno, un profesor que venía a capacitarnos aquí al colegio decía que los gremios más difíciles de dar de capacitación eran los sacerdotes y los maestros, porque se sentían que pues lo sabían todo, ¿no? Entonces, ¿tú qué me vas a venir a enseñar si yo soy maestro, ¿no? Y es el reto difícil que tiene todo aquel profesor que está dando clases a los que se dedican a dar clases, ¿no? A los que están como docentes. Entonces, el reto está pues mucho más fuerte, ¿no? Que un alumno, porque el alumno tiene toda la disposición de aprender, pero el docente pues a lo mejor tiene pues yo soy docente, para eso estudié, ¿qué me vienes a enseñar tú a mí, ¿no? Entonces, ese reto tú o lo has visto, te lo has vivido. Sí, lo he vivido, lo he estado. Es más, he tenido maestros en los que estoy mostrando un concepto de matemática, lo estoy mostrando y todavía aún así te lo ponen y dicen, no, es que usted está mal. Y le digo, ¿por qué está mal? O sea, no me voy a poner a discutirlo si estoy bien o mal, dime por qué. Y dan sus razones, y a lo mejor sus razones están equivocadas. Y tú quieres hacerles ver eso, pero a veces se cierran, exigen, es que yo ya así lo he hecho siempre y no me vas a mover de mi lugar. Para ir concluyendo ya el programa, Paco, entonces esas recomendaciones que tú has hecho, bueno, la formación primero, los seminarios, creo que el participar en talleres, eso como que el trabajo colegiado ha faltado mucho en los colegios, sobre todo en los particulares. Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer esa tarea, ¿no? del trabajo colegiado. Y bueno, pues finalmente yo quiero agradecerte que hayas asistido a esta invitación, con tanta experiencia que tienes, ya 30 años en todos los niveles, dando la materia que pues a mucha gente ya nada más oye matemáticas y bueno, el padre hace así, ¿no? Dice Dios. Entonces, pues agradecerte y felicitarte por esa labor que estás haciendo, Paco. Gracias. Y bueno, pues despedirnos de nuestro auditorio y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia.